Alan García Pérez, de 35 años de edad, abogado, nacido en Lima, es el candidato a la presidencia de la República del Partido Aprista Peruano. Su camino hacia el poder es el partido. Es un hombre nacido en el partido, formado en el partido y realizado en el partido. Alan García estudió en la Gran Unidad Escolar José María Eguren de Barranco, distrito romántico, apacible, preferido por los poetas. En esta casa vivió Alan García en los años de su adolescencia. La Universidad Católica y la Universidad Nacional de San Marcos, en este orden, fueron los centros de su formación profesional. Alan García contrajo matrimonio con Pilar Nores García. Tienen 2 hijos, Josefina y Gabriela. En 1984, el APRA tiene un nuevo rostro. Tiene un estilo diferente en un país donde la política adquiere nuevas e insospechadas dimensiones. Luis Alberto Sánchez, que pasó la barrera de los 80, es el candidato a la primera vicepresidencia de la República. Luis Alba Castro, quien apenas ha pasado de los límites de los 40, es el candidato a la segunda vicepresidencia. En 1980, por primera vez en medio siglo, el APRA se presentó a una contienda electoral sin haya de la toma. El partido había perdido su brújula, el timonel, su guía. Armando Villanueva del Campo fue derrotado. El APRA cayó en una crisis sin precedentes. Dividido el partido, ante la ausencia del padre, los hijos díscolos parecieron dispersarse. En un día de la fraternidad, hubo 2 manifestaciones simultáneas nada fraternas. En Alfonso Ugarte, Alan García, y en la Plaza San Martín, Andrés Townsend Escurra. La familia aprista se había dividido. En ambos lugares hubo llenos de bandera. El tiempo camina deprisa. Los jóvenes a la obra. El viejo grito de Manuel González Prada pareció tener nueva vigencia. Los viejos están en la tumba o se encaminan a ella. Alan García asumió el liderazgo ante el asombro de propios y extraños. Pero los dioses prefieren a los jóvenes, pero a veces los quieren para sacrificarlos. Alfredo Barnechea, de la Nueva Hornada, fue candidato a la alcaldía de Lima en noviembre de 1983. Entonces, como hoy, todos los pronósticos le favorecían. Pero, a la hora de hacer el recuento de los votos, el APRA fue derrotado una vez más y Alfonso Barrantes Lingán, de Izquierda Unida, asumió la alcaldía de Lima. Pero los políticos, jóvenes aún, aprenden a sufrir y a recuperarse rápidamente. Alan García viajó por el Perú y por el extranjero. Desde Lima se dirigió hasta Puno, de la costa al altiplano en busca de los votos del pueblo. Alan estuvo en los puertos con los pescadores y oteando el Pacífico se dirigió a la República Popular China. ¿Qué clase de conversaciones tuvo el joven político aprista con los viejos príncipes del imperio comunista más poblado del mundo? Alan continuó escandalizando a propios extraños. Viajó a Corea, a la Corea comunista, en compañía de conspícuos líderes marxistas. Pero inmediatamente viajó al Vaticano y conversó con el Papa, quien le recomendó paciencia y prudencia. Con Willy Brandt, el jefe de la socialdemocracia alemana, intercambió experiencias. El APRA es socialdemócrata. Alan García sabe que está empeñado en una carrera contra el reloj. Candidato presidencial, inició una apertura. Habló con el presidente de la UNDE, invitó a sus rivales para dialogar en su propio departamento. Alan ocultó la paloma aprista y puso en el desván los recuerdos del viejo grito de guerra aprista: Seasap, compañeros. Nadie más, nunca más, se volverá a decir: solo el APRA salvará al Perú. La marsellesa es reemplazada por un vals criollo, Mi Perú. Alan es el rostro nuevo del APRA. ¿Conquistará el poder con esta sonrisa? Los caminos del poder son misteriosos. Uno de los aspectos por los cuales este programa ha causado impacto en el público, doctor Alan García, ha sido por esa presencia espontánea o provocada por los propios líderes del público, que vino a ocupar buena parte de las calles aledañas al canal y que estuvo presente en los estudios para acompañar a su candidato.
En esta oportunidad, justamente después de estos reconocimientos a la objetividad de nuestro trato, yo quiero decirle al público de toda la República que nos está viendo, de que la ausencia de sus candidatos a la vicepresidencia, de sus líderes o del público en la calle, es porque usted así lo determinó. Así es. Y no estaría bien en mi función periodística que si no le preguntara por qué esa vocación de soledad. Bueno, nos pusimos de acuerdo en que el programa fuera así, sin ningún parametraje, y se lo agradezco mucho, por considerar que, como vocero del partido en condición de candidato presidencial, debo tener con usted un diálogo ante todos los ciudadanos del país, y porque gusto de las cosas espontáneas y naturales. Y en ese sentido no invité a ninguno de mis compañeros de partido simpatizantes. La prueba está en que no ha habido nadie fuera del canal, y porque he iniciado esta campaña diciendo que mi compromiso es con todos los peruanos. Es usted un candidato muy joven, tiene usted casi la mitad de la edad que tiene el partido aprista. ¿Qué cosa es el APRA para usted? Creo que el APRA ha sido, y estoy seguro que seguirá siendo, una alternativa popular, democrática, una alternativa de convocatoria nacional, un instrumento al servicio del país para afirmar ciertos valores muy concretos, especialmente en esta hora. El nacionalismo que nos devuelva a los peruanos la plena disposición de nuestra patria y el gobierno de nuestra historia, la democratización cabal que comience por los más pobres y comience por la agricultura que tanto necesita nuestro país, la moralización de nuestra vida social en la que tan vulnerados vemos nuestros derechos y por último tener un Estado que se ocupe en principio de los más pobres, que son los más urgidos. Cuando Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador de su partido, tenía un poco menos de la edad que usted tiene ahora, definió lo que era el partido aprista. Un artículo que fue muy difundido, Juates de APA. Así es. Y que fue publicado en una revista inglesa y por eso... Y el primer punto dice, acción contra el imperialismo yanqui. Así es. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones deforma la economía de los países pobres. ¿Usted está contra el imperialismo yanqui? Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia a la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas que nos impuso previamente y también contra el otro imperialismo, el que invade Afganistán, el que mantiene a la Europa Oriental sojuzgada, sin posibilidad de huelga para los obreros, sin posibilidad de libertad de expresión. Excelente. Y en cuanto a la nacionalización de tierras e industrias, que también decía Víctor Raúl cuando era joven, la mantenemos como un principio. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. En dos palabras, nosotros hemos sido exportadores de materias primas cuando la economía mundial necesitaba materias primas. Desde 1950 fuimos un país en vías de industrialización cuando la gran economía mundial necesitaba vender sus técnicas y sus fábricas. Y ahora somos un país pagador de deudas cuando la gran economía mundial necesita cobrarlas. A esto le llamamos estar un poco dependientes de lo que ocurre fuera. Volvamos a nosotros, volvamos a lo nuestro. ¿Cuál sería el meollo del problema económico para usted, un joven político que se lanza usted a la presidencia de la República? El que acabo de expresar. El 28 de julio usted teóricamente recibiría la administración del Estado. Yo espero recibirla en la práctica y no teóricamente, como algunos. No, estamos hablando teóricamente porque yo no le puedo investir a usted. Pienso que los primeros pasos deben ser de reactivación económica. Nuestra industria... Mandar que hablen con el Fondo Monetario Internacional. No, antes de eso vamos a defender lo que nosotros producíamos antes. Si usted se fija, las fábricas, por ejemplo, metalmecánicas, producían muchas cosas que ahora se están comprando en el extranjero. Y no a menores precios. Volveríamos, por ejemplo, a fabricar autopartes para poder hacer el automóvil de 60.000 soles que nos ofreció alguna vez la revolución. Bueno, a mí no me gustan las promesas demagógicas, ni los millones de empleo, ni los millones de automóviles de 60.000 soles. Lo importante es ver qué cosa es rentable para el pueblo. Un político debe razonar por objetivos, ¿pero no por grandes teorías. Lo primero que habría que hacer es ver qué es lo que nuestra industria estaba produciendo. Y evidentemente hay algunas cosas en las cuales los precios internacionales son mejores, pero eso no significa que por mejores precios internacionales compremos los productos sobrantes.